Y porque ustedes lo pidieron, y en verdad que lo pidieron bastante, les traemos a ustedes el tutorial de cómo ganar en Keymaster. Keymaster es una máquina de premios que consiste en introducir una llave en una cerradura para poder llevarte un premio. Los premios pueden ser drones, smartphones, cámaras, tablets y en algunos casos hasta consolas de videojuegos. Keymaster se juega en dos pasos. El primero es alinear el brazo de la llave de manera horizontal para centrarlo con la cerradura por la que quieres ir. Esto por medio de una palanca o joystick que te permitirá moverte de izquierda a derecha cuantas veces quieras, en un tiempo de 30 segundos. Una vez que centraste la llave, el segundo paso es subir el brazo presionando el botón azul. Este debes dejarlo presionado y soltarlo hasta el punto en el que quieras que entre la llave. Por lo general, los premios están acomodados de la siguiente forma. En la línea más alta lo de mayor costo, en la línea media lo de costo intermedio y en la línea más baja lo de menor costo. Pero todo depende de cada proveedor, ya que en algunos casos, como en los Keymaster de mi ciudad, las líneas de precios están acomodadas de manera distinta. Ganar parece bastante sencillo, pero no lo es. Keymaster es un juego de payout rate o tasa de pago. Esto quiere decir que la máquina está truqueada o arreglada para que no ganes hasta que la máquina haya recolectado una cantidad de dinero establecida por el operador. Generalmente el doble de lo que cuesta el premio más caro de cada línea. Por ejemplo, si quieres ganarte una consola de videojuegos que cuesta aproximadamente $300, la máquina va a necesitar haber recibido aproximadamente $600 para poder desbloquear esa línea de premios. Una vez que la máquina rebasa esta cantidad establecida por el operador, ya estará lista para poder soltar premio. La manera en la que te puedes dar cuenta si la máquina está lista o no es al momento de soltar el botón azul. Si soltaste el botón en el momento indicado, pero la máquina no está lista para dar premio, lo que va a pasar es que en vez de empezar a avanzar justo donde lo soltaste, va a seguir subiendo por una fracción de segundo. Y esto va a ocasionar que la llave pegue ligeramente arriba de la cerradura. Ahora, el hecho de que pegue en la parte de arriba no necesariamente significa que la máquina está truqueada. Puede ser que hayas soltado el botón justo en ese punto de arriba. Pero si sentiste que el brazo siguió subiendo después de que soltaste el botón, esto significa que no está lista. En un principio puede que te sea difícil identificar si el brazo está subiendo después de que lo soltaste. Así que si lo intentas 3 veces y en todas pegas exactamente en el mismo punto de arriba, es probable que no esté lista para dar premio. Por el contrario, si la llave pega en la parte de abajo de la cerradura por muy poco, esto significa que la máquina ya está lista para dar premio. Y es aquí en donde tienes que seguir jugando, y lo único que te separa de ese premio es tu habilidad de atinarle a la cerradura y la cantidad de monedas que tengas para intentarlo. Sí está, puede ser, ¿verdad? Se me hace que puede ser que esté... Nice. A ver. Sí. Sí. Mi recomendación es que vayas en un inicio por la línea de los premios más caros. Si no está listo, ve por lo de precio medio. Y si tampoco está listo, ya tendrás que evaluar si vale la pena o no ir por la línea de los premios más baratos. Entre más caros sean los premios de la máquina en la que quieres jugar, es menos probable que la máquina llegue a estar desbloqueada, ya que va a requerir haber recibido mucho más dinero que otra con premios más baratos. Algo que puedes hacer es ir monitoreando la máquina de Keymaster en la que quieres ganar. Si se encuentra en una zona con mucho tráfico de gente y lleva bastante tiempo con los mismos premios, es más probable que esté cerca de dar premio. Por el contrario, si ves que recientemente se llevaron un premio, es más probable que le falte más tiempo para estar lista. Y pues estos son los tips de cómo ganar en Keymaster. Espero que les sirva bastante, que puedan salir ahorita a una Keymaster y ganar un premio. Claro, no sin antes checar si está lista o no para dar premio. Si les gustó este video, por favor, denle like, suscríbanse al canal y compártanlo con sus amigos para que seamos más los que podamos ganar en Keymaster. ¡Sobres!